bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Como veis, últimamente estamos publicando cada 15 días y encima hoy, para despistar un poco más, publicamos en miércoles. Pero todo tiene su sentido. Veis el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Por ello hemos querido hacer un programa muy especial explicando toda esta problemática, cómo la abordamos los abogados, cómo luchamos contra ella, cómo nos sentimos, lo duro que se nos hace, la formación que recibimos. Y para ello hemos traído hoy a Fernando, que es decano de León, pero es el presidente de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que hace el Consejo, sobre cómo funciona, sobre cómo nos formamos y sobre todo sobre las acciones que se toman para defender desde la abogacía a estas mujeres. Estarán con nosotros Inma, Yolanda, Mar, Antonio, Eugenia. Y sin más, yo creo que ya te doy la introducción para que nos hagas una breve exposición, Fernando. Agradecerte mucho que estés aquí y ya te doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradeceros que me hayáis invitado a esta mesa virtual, a estos susurros jurídicos que tanto enganchan a los seguidores de las redes sociales, especialmente a los compañeros y a las compañeras abogados y abogadas que seguimos lo que cada semana o cada cierto tiempo pues vais compartiendo con todos nosotros. Para mí es una satisfacción estar con compañeros y compañeras conocidos, algunos tan cercanos como Yolanda, de la presidenta de la delegación de Ponferrada del Colegio de Abogados de León, algunos compañeros decanos como Guillermo, como Antonio o como Inma o Mar, ¿no? Con quien siempre es agradable pasar un rato. Y sobre todo cuando estamos hablando de la profesión y de lo que sabemos hacer o de lo que intentamos hacer. Y hoy, con motivo del día 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género, pues creo que es el que me hayáis invitado como presidente de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, pues es de agradecer, porque lo que se hace y lo que hace la abogacía, además de hacerlo, creo que es importante compartirlo con la sociedad y que haya una visibilización, una visibilidad de nuestro trabajo y de nuestra tarea en un ámbito tan importante como es la erradicación de la violencia de género. Hoy es el 25 de noviembre y lo que se pretende en esta jornada pues es denunciar la violencia sobre las mujeres y sobre todo también pues reclamar desde todas las instituciones, desde las instituciones públicas, pero también desde entidades como el Consejo General de la Abogacía o de los propios colegios de abogados, pues que se lleven a cabo políticas para erradicar la violencia de género, que se lleven a cabo actuaciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad. ¿Por qué se celebra el día 25 como Día Internacional de la Violencia de Género? Pues en los años 90, antes de los años 90, 70, había movimientos latinoamericanos, movimientos feministas latinoamericanos que conmemoraban el día 25 como la fecha, como el aniversario del asesinato de tres hermanas, de las hermanas Mirabal, que eran Patricia, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en la República Dominicana, pues hasta el día 25 de noviembre. Y en 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió esa reivindicación de los movimientos feministas latinoamericanos e instituyó a través de una resolución que se dictó por la Asamblea General, pues este día pues como el día para la eliminación de la violencia de género. Y en esa resolución pues ya se define lo que era la violencia de género en el año 1999 como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener un resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, y esa es ya una definición que luego se ha ido perfilando y acuñando, pero que en definitiva es la que hoy sustenta el trabajo de muchos abogados y muchas abogadas en defensa de la violencia de género. ¿Y qué es la subcomisión? Pues la subcomisión de violencia de género, como muchos seguramente todos los compañeros y compañeras que puedan estar escuchándonos saben que el Consejo General de la Abogacía es un órgano que es representativo de los colegios de abogados, de los 83 colegios de abogados, y está dividido en diversas comisiones. Esas comisiones a veces están divididas en subcomisiones y hay una comisión de igualdad presidida por la decana del Colegio de Abogados de Talavera, por Margarita Cerro, y dentro de esa comisión de igualdad está la subcomisión de violencia de género que desde el mes de febrero
la presidenta Victoria Ortega me encargó presidir, lo cual para mí es un honor y a la vez una responsabilidad, teniendo en cuenta la materia que es objeto de la subcomisión. Esta subcomisión para mí fue, creo que, un gran acierto de la presidenta. Estaba anteriormente encuadrada dentro de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Dentro de esa comisión había 3 subcomisiones, que era Derecho de Extranjería, Derecho Penitenciario y Violencia sobre la Mujer. Pero creo que fue un acierto encuadrarla dentro de la Comisión de Igualdad. ¿Y por qué? Pues porque detrás de toda violencia de género y detrás de toda discriminación de la mujer por razón de sexo y por razón de género, hay un problema de igualdad. Y subyace una desigualdad entre hombres y mujeres que está presente no solo en los actos violentos, sino en el conjunto de la sociedad, que afortunadamente se están implantando políticas y actuaciones para trabajar en la igualdad, pero que a día de hoy seguimos estando muy lejos de que esa igualdad sea real y efectiva. Por lo tanto, la mejor manera de enfrentarse a la violencia de género es trabajar desde la igualdad. Y por eso digo que considero un acierto el encuadramiento de la subcomisión de violencia sobre la mujer en la Comisión de Igualdad. Esta subcomisión, bueno, pues tiene una doble función, ¿no? Una función de cara a los compañeros y compañeras que trabajan directamente en los servicios de los colegios de abogados en materia de violencia de género, para la formación jurídica, para la formación técnica, para garantizar un mejor servicio a las mujeres víctimas que tenemos que atender en cada juzgado, en cada centro de detención, cuando se va a formular la denuncia, pero a la vez también para sensibilizar al conjunto de la abogacía en materia de violencia de género y en materia de igualdad. Esa es la doble misión que tiene la subcomisión, además de de tener esa función representativa de la abogacía de cara al exterior. De hecho, la subcomisión de violencia sobre la mujer participa en el Observatorio de Violencia Doméstica y de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y esa participación pues supone no solo una presencia institucional, sino una participación activa en la toma de decisiones que desde el Consejo General del Poder Judicial se lleva a cabo para el mejor funcionamiento de los órganos judiciales en la atención a las víctimas de violencia de género. Se trabaja en unas jornadas anuales también de formación que se realizan para abogados y abogadas de violencia de género. Recientemente, el pasado día 24 de septiembre, hemos organizado las octavas jornadas de abogados y abogadas, con la novedad, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento, de tener que celebrarlas online. Son unas jornadas que siempre han servido para el encuentro y para compartir experiencias entre los distintos compañeros y compañeras de los servicios de todos los colegios, y se iban celebrando tradicionalmente en distintos puntos, en distintos colegios. Este año, por razones obvias y lamentables, pues se han tenido que celebrar online, pero de todas maneras ha posibilitado, como por buscar el lado positivo, la participación de un número muy elevado. Más de 2.500 compañeros y compañeras han podido participar en las jornadas. Entonces, bueno, ese es fundamentalmente el trabajo que se realiza desde la subcomisión, y esa función también coordinadora de los servicios de los 83 colegios, la puesta a disposición de materiales, de compañeros y compañeras especializados para dar cursos de formación, y entre todos pues contribuir, como decía, a erradicar esta situación de violencia de género y esta situación de desigualdad que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad. Sí, Fernando, eres decano de León, consejero del Consejo General, vicepresidente de la subcomisión, pero es que además estás ejerciendo en el turno de oficio de violencia de género desde que se creó, ¿no? Sí, eso significa que uno ya tiene Tienes unos galones y una experiencia desde ¿cómo lo llama? De las trincheras o de abogado de a pie. O sea que eres una persona que lo continúas haciendo y lo vives desde lo más básico, ¿no? Si tú ahora te preguntasen ¿qué es lo primero que pedirías a un ministro, al gobierno o algo para que esto, desde el punto de vista de un abogado, mejorase?
Sí. ¿Qué se te ocurre así de buenas a primeras? ¿Más medios, más psicólogos, trabajadores sociales que apoyen? No lo sé. Vamos a ver, yo creo que el trabajo nuestro depende de primero, o yo pediría primero, miraría hacia adentro, ¿no? Y mirar hacia adentro significa que los abogados y abogadas que trabajemos en violencia de género nos lo creamos. Entonces, para mí eso es muy importante. No es lo mismo eh, tramitar no sé, un desahucio de local de negocio que asistir a una víctima de violencia de género. Para eso tienes que tener una sensibilidad especial, tienes que creerte aquello por lo que estás defendiendo a la víctima, tienes que vivir tu profesión con perspectiva de género, tienes que participar en las instituciones colegiales que fomenten el trabajo desde la perspectiva de género y desde la igualdad, porque si no estamos partiendo de una premisa equivocada. Posiblemente corramos el riesgo de llevar a la víctima donde no queremos llevarla, ¿no? O donde no deberíamos llevarla. Entonces, lo primero que me parece importante es creérnoslo. Que los abogados y abogadas que están en los servicios de violencia de género se lo crean, se formen en violencia de género, se formen en igualdad. Y para eso estamos los colegios y para eso está el Consejo y para eso está la subcomisión, para proporcionar esos medios de formación y posibilitar esa sensibilización en violencia de género. Después viene mirar hacia afuera. Y efectivamente, la realidad de nuestra administración de justicia, no solo en violencia de género, sino en sí misma, es una situación muy precaria. Tanto en medios tecnológicos como en medios materiales y en violencia de género pues se detecta sobre todo con diferentes niveles dependiendo de dónde te muevas, ¿no? Yo siempre creo que para conseguir un principio de igualdad de trato a las víctimas de violencia de género o a los ciudadanos en general, siempre hay que mirar a los que están en una posición última, en la última posición. Y si trabajamos para los que están en la última posición, posiblemente consigamos que todos dispongan de los mismos medios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la provincia de León, donde yo vivo. El juzgado de León, el edificio de los juzgados de León, el edificio de los juzgados de Ponferrada, cuentan con unas instalaciones, digamos a decir, no vamos a decir decentes, pero con unos mínimos exigibles, ¿no? Pero sí es cierto que hay otros juzgados pequeños, en partidos judiciales pequeños, en los que apenas cuentan con un pasillo y un habitáculo, que es ahí donde se van a celebrar las diligencias judiciales en materia de violencia de género. ¿Y a dónde quiero llegar? En primer lugar, a las instalaciones judiciales. O sea, no es posible que llegue una víctima de violencia de género a declarar y a contar al juez de violencia de género, al juez de instrucción, donde no hay juzgados especializados, la situación que ha vivido cuando previamente en el pasillo se ha encontrado con el agresor. Se han cruzado las miradas. Y si no se ha cruzado la mirada con el agresor, porque a lo mejor está en el calabozo, se lo ha cruzado con un familiar del agresor, que a lo mejor le ha dicho o le ha intimidado o ha tenido posibilidad de decir o de coaccionarle de alguna manera para que declare en un sentido o en otro. Es decir, las instalaciones judiciales tienen que ser unas instalaciones dignas pero para el servicio que se presta. Creo que ahora nos hemos dado cuenta en esta pandemia que no contamos con instalaciones judiciales dignas. ¿Por qué no contamos con instalaciones judiciales dignas? Porque hemos visto que tenemos en muchos puntos de España salas de vistas de un tamaño reducido, sin ventilación, que no son dignas para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, quizá pues en materia de violencia de género nos encontramos con lo mismo. Hace falta dependencias donde la víctima esté aislada, donde esté separada, donde no tenga ese contacto visual con su agresor, y de eso pues exige una inversión de medios materiales en la Administración de Justicia. ¿Qué ocurre? Que me dices, ¿qué le pedirías a un ministro? Pues quizá lo primero que le pediría al ministro sería date una vuelta por el juzgado de violencia de género. Acompaña a alguno de los abogados para ver qué es lo que hacen cada día y qué es lo que ven desde la perspectiva del abogado. O incluso le diría, acompaña a la víctima. Acompaña a la víctima para ver lo que se ve desde la perspectiva de la víctima. Yo tengo la experiencia con los alumnos del máster de acceso a la abogacía, que muchas veces nos acompañan, ¿no? Bueno, pues esa labor que hacemos con los alumnos del máster de acceso a la abogacía, a lo mejor la podríamos hacer con algún ministro o algún responsable de la Administración de Justicia, ¿no? Posiblemente vieran la luz o se les pudieran abrir los ojos y darse cuenta de decir que tenemos unos edificios, unas instalaciones judiciales o un sistema judicial que está preparado para otra cosa, pero no para poder atender a las víctimas. Ocurre igual con
equipos psicosociales, con los psicólogos, con los forenses. O sea, a veces sería, cuando estamos hablando de una prueba pericial psicológica, ¿por qué? Porque el maltrato no solo es físico y no hace falta simplemente un forense para decir si tiene una erosión o un hematoma. También nos hace falta un psicólogo que nos pueda hacer un informe pericial inmediato. ¿Para qué? Para poderlo llevar a las diligencias urgentes. Y esos servicios no los estamos teniendo. O un equipo psicosocial que nos tarde 8 meses en hacer un informe. Pues cuando llega el informe posiblemente ya nos da igual que sea en un sentido o en otro porque ya ha perdido su utilidad. El servicio tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Pues porque se tramita, como todos sabemos, normalmente a través de diligencias urgentes de juicio rápido en el juzgado de instrucción. Y es necesario, para que se pueda tramitar como diligencias urgentes, tener todas las diligencias practicadas. De lo contrario, pues se tendría que transformar en unas diligencias urgentes, ¿no? Por eso creo que si, desde el punto de vista de hablar con un ministro, le diría eso. Primero, que se dieran abogados, que acompañara a los abogados, que acompañara a las víctimas, después que se sentara, pensara y a lo mejor ya no tenemos más que pedirle porque solamente con ese recorrido ya llegaría a conclusiones que compartimos todos los que estamos en esta mesa. Pues yo creo, Fernando, es una buena petición para los Reyes Magos este año, que la ministra de Igualdad y el ministro de Justicia nos acompañen a los abogados, a las víctimas, incluso a todos los entes que se tiren o que tiren un par de semanas visitando juzgados de violencia de género, que estaría muy bien. Inma, yo creo que me has pedido la palabra, te doy pie. Buenas noches a todos. Bueno, es que no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando, porque además lo ha dicho también. Y quizás voy a empezar por el final. Yo también le pido eso a los Reyes Magos, porque es algo que además hemos dicho muchas veces. La víctima de violencia de género, ya no solo a efectos del procedimiento como nosotros lo llevamos, sino la tipología muchas veces de la víctima de violencia de género lo que quiere es terminar ya. O sea, cuando dan ese paso, lo que nos encontramos es que lo único que te preguntas es ¿esto cuánto dura? ¿Cuánto va? O sea, tienen mucha inseguridad con el procedimiento, pero lo que quieren es inmediatez, o sea, quieren salir y empezar de nuevo. Entonces, sí que sería muy necesario lo que acabas de decir, efectivamente, que tengamos equipos multidisciplinares, que los juzgados de violencia de género realmente fueran no solo especializados, sino únicos, porque este es otro de los problemas que tenemos. O sea, todos sabemos que la ley dice que tiene que haber especializados, pero como la falta de medio que tenemos en los juzgados, ya sabemos que solo ciertas ciudades grandes pues tienen juzgados que solo tienen materia de violencia de género, mientras que en sitios como Cáceres, me imagino que en León también, ahora me lo podéis confirmar, el juzgado de violencia de género especializado realmente lleva materia civil, materia penal, lo que supone un colapso en ese juzgado siempre tremendo. Claro, si además tenemos en cuenta que violencia de género es cierto que tiene preferencia, además estamos produciendo un atasco en la justicia porque todo lo civil, todo lo penal, con lo que al final siempre es un juzgado sobrecargado y que se retrasan algunas cosas. Y debo decir que la juez que tenemos aquí es verdad que está mejorando mucho ahora mismo los tiempos de respuesta y que Cáceres no es un sitio muy grande, pero en sitios más grandes es un problema. Los equipos técnicos, pues para mí tenían que estar desde el principio, por lo que estamos diciendo. Si son unas diligencias urgentes, muchas veces nos tenemos que ir de diligencias urgentes y transformar en previas cuando habría procedimientos que si efectivamente interviniera el equipo psicosocial a tiempo, terminaríamos seguramente en esas diligencias urgentes y no tendríamos que hacer un procedimiento abreviado. Y en cuanto a lo que decía Guillermo, es que has dicho tanto, Fernando, que luego ya iré contando otras cosas. En cuanto a la asistencia psicológica a las víctimas, a mí me parece esencial. Creo que hemos avanzado en la abogacía desde que hace unos años, pues ya la atención a víctimas en el servicio de asistencia jurídica gratuita. Es cierto que las víctimas pueden tener, anteriormente a la denuncia, ya una asistencia letrada. Creo que eso es un paso que necesitamos y que hemos dicho muchas veces, pero si nos seguimos encontrando en algunos sitios, o yo por lo menos aquí, también vamos a criticar lo que está mal, pues que de repente te llaman, tú estás de guardia de violencia de género y de repente te llama a policía y te dice no, que la víctima no quiere que vengas. Creo que una de las cosas que trabajamos mucho desde el Colegio de Cáceres, y creo que todos los colegios y también desde la Comisión de Igualdad, donde yo estoy trabajando hace tiempo, es que los compañeros nos acostumbremos a no permitir que cuando nos dicen eso lo demos por bueno. O sea, no se puede atender a una víctima por teléfono, no se puede decir la atiendo mañana en el juzgado, hay que insistir, aunque digan no, es que por el tiempo, porque los medios en las comisarías, en los correos de la Guardia Civil, no, hay que ir y estar allí.
Hay que estar allí y además insistir en darle el asesoramiento previo y luego ya hacer la denuncia y tomarse la calma que hay que tomarse para hacer una denuncia, porque la denuncia es fundamental luego a todo el procedimiento, y las víctimas de violencia de género sabemos pues que otro de sus problemas es que cuando llegan a denunciar, entre la presión, el estrés y el miedo, pues muchas veces hay cosas que no recuerdan, necesitan calma y necesitan sus tiempos y no podemos ir corriendo. Y a esto me lleva a lo que decía de la atención psicológica. No sé vosotros en los demás sitios, pero nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el programa Pilar, que es en convenio de la Junta con el Colegio de Psicólogos, con lo que nosotros, inmediatamente que llegamos a asistir a una víctima, podemos llamar a un psicólogo de guardia como estamos nosotros. Pero es cierto que es un sistema que se utiliza muy poco y que yo misma me he encontrado en comisaría, que he dicho llamar a la psicóloga, esta víctima necesita atención psicológica antes de que yo la atienda, y me he encontrado alguna vez problema, porque lo que estoy diciendo, muchas prisas por hacer las diligencias que hay que hacer en comisaría y por ir al juzgado, y no lo hemos encontrado. Creo que debería estar en todos los sitios una atención psicológica que nos ayude a trabajar con las víctimas antes de poner esa denuncia. Mar, yo creo que nos has pedido la palabra, te doy paso. Pero tienes que activar el micrófono. Sí. Buenas noches a todos. Fernando, me ha encantado escucharte. Es que suscribo, igual que mi compañera Isma, y absolutamente todas las palabras que has dicho, porque es que has dado la clave en todas ellas. Da gloria escucharte y te lo digo, te lo repito, suscribo cada una de tus palabras. Dicho eso, a mí me gustaría poner énfasis en algo que has dicho que para mí es muy importante, y es el tema, bueno, para mí no, yo creo que para todos los que estamos en esta mesa es igual de importante, y cualquiera que conozca la violencia, el tema de la violencia de género, es así, y es el tema de la igualdad, es la educación en igualdad. Has hablado de la educación de los compañeros, de la formación de los compañeros. Sin duda es evidente que es una responsabilidad que tenemos desde los colegios. Yo además pertenezco a la comisión del turno del turno oficio de Sevilla, y como responsable ponemos especial énfasis en la comisión del turno de violencia de género para que su formación sea actualizada, anual y la mejor posible. Pero yo creo que la violencia de género, yo creo y estoy segura que todos vosotros también, escapa al ámbito del derecho penal. Yo creo que es un tema de educación en igualdad. Tema de educación en igualdad desde las bases. Yo, como letrada de trinchera, que decía Guillermo, me da mucha pena, porque muchas veces me encuentro ante situaciones que de verdad me causan una gran impotencia, porque lucho contra estereotipos sociales que están arraigados y que yo no puedo hacer vencer. O sea, cuando a una señora le da pena y retira la denuncia, o cree que ella es la culpable de lo que le está sucediendo, o cuando un señor agresor está convencido de que lo que ha hecho no es tan malo porque es lo que ha hecho siempre, o porque está repitiendo patrones que ha visto en su casa, a mí eso me preocupa mucho más allá del ámbito penal y del ámbito de los letrados, que evidentemente es lo que tratamos aquí. O sea, hay que educar en igualdad. Yo creo que todos tenemos nuestra obligación para que eso cada día vaya siendo así. Tenemos que hacer una educación en perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que estar en todos los ámbitos, y yo creo que poco a poco ese será el único camino con el que erradicaremos esta lacra. Dicho esto, ya claro, lo que tenemos a nuestra mano, ya cuando todos los demás resortes sociales han fallado, somos nosotros, es el sistema penal, los abogados, que somos los primeros que tenemos que detectamos, que hablamos y que acogemos a la víctima. Y digo los primeros, que no es verdad, deberíamos de ser los primeros y no lo somos. Antes están las fuerzas de seguridad del Estado, por desgracia, y luego llegamos nosotros. O sea, por desgracia, entiéndase porque no hay un asesoramiento previo en la mayoría de los casos. Debería de haberlo. Yo también pongo mucho énfasis en lo que ha dicho Ime, en lo que has comentado tú, que esa asistencia primera antes de poner la denuncia es básica. Es básica porque de ahí arrastra todo lo demás. Ahí fallamos. Y luego ahí fallamos por 1000 causas. Hay 1000 causas y nos pegaría un día estar analizándolas. Pero luego también hay otra cosa que me preocupa, es que yo siempre he mantenido que hay víctimas de dos velocidades. Están las víctimas de las capitales de provincia y están las víctimas de los partidos judiciales pequeños. No en la mayoría de España. Has hablado de León, yo te hablo de Sevilla, seguro que Cáceres, seguro que Burgos, seguro que en todos lados igual.
Una cosa son las capitales de provincia, que tienen sus infraestructuras y sus juzgados, y otra cosa son el resto de partidos judiciales donde no hay sala, por supuesto lo de la asistencia psicológica, eso es, vamos que nos vamos, los medios, hay un solo juez que tiene que estar pendiente del detenido que le entra, además de la violencia de género, que no puede pararse el tiempo que debería de pararse, con juzgados que no son en sí especializados, son juzgados mixtos. Yo creo que eso habría que cambiar, no sé si cambiarlo, porque claro, sería cambiar la planta judicial, pero sí que modularlo de otra manera, porque realmente hay víctimas a dos velocidades. Y bueno, a ver, mil cosas más, hemos hablado de tantas cosas que... Voy a ir colando cosas. Pues vamos a hacer dos cosas. Me ha pedido la palabra Fernando y luego Yolanda, pero antes de nada, decir, oye, mira, tenemos el teléfono de ayuda a la víctima, que es el 016, pero también está una aplicación que es muy interesante, que es AlertCops, con un punto de alerta inmediata para mujeres víctimas de violencia de género, donde si la mujer no puede hablar por cualquier razón, yo he tenido un caso concreto donde mi cliente se quedaba sin hilo de voz y no podía ni siquiera llamar por teléfono como para hacer una llamada y decir dónde estoy y lo que estoy haciendo, ¿no? O lo que me está pasando. AlertCops es una aplicación estupenda que pinchas y automáticamente señala el sitio donde estás y el delito que se está cometiendo, y si es una víctima de violencia, pues salta automáticamente. Es algo que muchos abogados igual no conocen, pero es una cosa para recomendar a todos los clientes. Y sin más, ya he metido mi cuña. Fernando, te doy pie, y luego Yolanda, y luego ya vamos pasando, ¿vale? Sí, yo estaba escuchando a Mar lo que hablaba de víctimas de dos velocidades, ¿no? Y es cierto que en los partidos judiciales pequeños, los que están más alejados de las capitales o de los núcleos importantes, sí que hay esas dos velocidades. Pero también corremos un riesgo, y se corre en la organización judicial, que es el centralizar en las cabezas de partidos judiciales más poblados. Estoy pensando en León, por ejemplo, en León y en Ponferrada, la violencia de género de los partidos judiciales pequeños. Estamos alejando a la víctima de su propio juzgado, de su partido judicial. Y sí que hay tentaciones que por dedicar los juzgados de violencia de género con carácter exclusivo en determinadas capitales de provincia, donde por el número de asuntos a lo mejor no llegan a esa posibilidad de que sean juzgados exclusivos de violencia de género, está surgiendo la tentación de trasladar la violencia de género de otros partidos judiciales a la capital de provincia o a un núcleo importante dentro de la provincia, y lo único que estamos haciendo es alejar a la víctima de su propio entorno para poder formular la denuncia, para asistir a las diligencias o para que le asista el forense. Quizá lo que tengamos que hacer es dotar a los partidos judiciales de los medios necesarios para que las víctimas, sin salir de su entorno, tengan esa asistencia que puede tener uno que se encuentra en una capital de provincia, grande, pequeña o de mediana entidad. Pero no, porque si no estamos volviendo a lo que no hemos hablado todavía, pero que hablaremos, ¿no? Que es la victimización secundaria de las víctimas en todo el proceso, ¿no? Y quizá la primera victimización secundaria pues sea hacerle a una mujer que, para que la vea el médico forense, tenga que hacer 2 horas de viaje en coche, primero sin saber quién le va a llevar, o en el mejor de los casos que le trasladen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un vehículo con distintivos policiales. Si eso no es victimización secundaria, ya me diréis que es victimización secundaria. Y después ya de todas las consecuencias que puede llevar el retraso en el procedimiento, el tirarse horas en un pasillo. Pero en lo que te estaba refiriendo, Mar, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que no correr el riesgo de alejar a la víctima de su propio entorno y de su propio partido judicial. Lo que hay que hacer es dotar a los partidos judiciales de los verdaderos medios que necesitan. Sí, Yolanda, te voy a dar paso, pero cuando hablamos de victimización, hablamos también de la situación psicológica en la que están. Es decir, están, aparte de maltratadas, están agotadas psicológicamente, sí. Hechas polvo, el castigo, aunque sea leve, o la victimización de hacer un traslado de 2 horas en ese estado, es terrible. O sea, aunque la gente no sea consciente, ese movimiento de gente, le hacer esperar, la sala de espera, el estar 2-3 horas, aunque sea rápido, 5 horas en una sala, ese agotamiento para ellas es duro, muy, muy, muy duro. Es quizás la fase más dura, aunque luego salgan adelante, pero esa fase yo entiendo que hay que evitarlo lo máximo. Yolanda, yo creo que querías comentar. Nada, que precisamente ha dicho Fernando lo que iba a decir yo, que lo que no se puede en aras a una mejor especialización es sucumbir a la deslocalización de las víctimas.
Y de hecho los partidos judiciales pequeños sí que es cierto que carecen de medios, de otros medios más grandes que pueden tener otros partidos judiciales más grandes, centralizados, pero en muchas ocasiones el trato precisamente con las víctimas, el trato personal es más humano porque tienen un contacto con el núcleo de la población en la que se asientan, que no lo va a tener otro juzgado alejado de su entorno. Entonces también hay que valorar precisamente, pues es que es eso lo que ha dicho Fernando, hay que valorar que la víctima no puede ser trasladada de un punto a otro, no puede ser vapuleada, no puede ser llevada y no puede tampoco hablarle a una pantalla, porque si estáis leyendo el nuevo, que se ha pasado a consulta pública, el nuevo borrador de la reforma de la justicia, se habla de potenciar los juzgados de paz. No sé qué tipo de inversión va a ser, porque bueno, está todavía en consulta pública, para que se conviertan un poco en salas donde desde cualquier núcleo pequeño, porque los juzgados de paz, como sabéis, están en los núcleos pequeños, para los que nos oigan, son aquellos que ni siquiera tienen lo que es el orden jurisdiccional, han quedado muy residuales, es cierto, pero lo que se pretende es establecer en estas oficinas judiciales modernas, según lo poco que se sabe de este anteproyecto, una serie de pantallas y de ordenadores con cámaras, que eso está muy bien, eso a mí me parece muy bien, pero veo que al final esto se va a convertir en que se van a potenciar los juzgados de paz como lugares donde van a estar las personas y los juicios se van a celebrar en otro sitio que no sabemos muy bien dónde, en esos juzgados de instancia de los que se habla, centralizados, no sabemos muy bien dónde, si en las capitales de provincia. Y desde luego esto sí que para una víctima que lo que precisa es el trato humano, porque muchas veces nuestra intervención en esos primeros momentos y por supuesto a lo largo de la tramitación del procedimiento es más humana que jurídica por supuestísimo, tiene que serlo, para eso somos sus abogados, y es que esto ya nos llevaría a la deshumanización total del sistema judicial. No sé, estoy divagando un poco, pero no lo veo. Yo, que en esto Antonio es especialista de todo lo que es la parte psicológica o la afectación psicológica. Además me has pedido la palabra, Antonio, te doy pie con eso como introducción, si te parece. Habéis comentado ya casi todo y además lo habéis hecho de forma excelsa, queda realmente poquito que decir. A mí sí me gustaría hacer un poco de hincapié, como decía Guille, en el aspecto psicológico de la víctima y lo duro que es, ¿no? Nadie puede saber lo que sufre esa persona en ese momento. Es muy, muy, muy difícil de llegar a entender por muchísimas situaciones psicológicas. Y en ese sentido sí creo que es muy importante algo que vosotros estáis haciendo, ¿no? Diciendo, y es no sacar a la víctima de su entorno. Es decir, para que se sienta más segura psicológicamente, es una ayuda importantísima que esté dentro de su entorno, que no salga fuera. Por poneros un ejemplo, por donde un poquito yo creo que deben de ir los tiros, o los abogados tenemos que defender un poco. Hace poco en Cartagena es un partido judicial que tiene aproximadamente 300.000 habitantes. Nosotros sí tenemos un juzgado especializado de violencia de género. Y como consecuencia de eso nos querían trasladar las competencias en violencia de género del partido judicial de San Javier, que es un partido judicial cercano a Cartagena y que debe andar aproximadamente por los 30.000 habitantes, ¿no? La administración lo tenía decidido y curiosamente fuimos nosotros, los propios abogados, los que lo paralizamos, porque entendimos que lo peor que se podía hacer era sacar a las víctimas de su propio entorno, ¿no? Que el hecho de que hubiera un juzgado especializado en el partido judicial de Cartagena, vale, se ganaba por una parte, pero entendíamos que era tanto lo que se perdía para la víctima por la otra parte que nos opusimos y al final conseguimos que se quedara cada uno en su sitio, porque entendemos fundamental el hecho de que se mueva dentro de ese entorno, ¿no? Y luego simplemente otra reflexión, ¿no? Quizá un poco crítica con el aparato de la administración del Estado o muy crítica, y es que realmente el tema de la violencia de género, afortunadamente, es un tema que hoy en día, por fin, es un tema muy, muy relevante en el que la administración pública en general
sí invierte dinero. Se puede pensar que nunca es bastante, pero sí es cierto que invierte dinero. Lo que pasa es que yo creo que lo invierte muy mal, y ahí están los resultados de los aumentos que se producen cada año. Es decir, no conseguimos avanzar en la solución del problema, ¿no? Y a mí me ha encantado una cosa que has dicho, Fernando, y que hago mía alguna vez, si me lo escuchas por ahí, ya, ¿sabes? Tengo tu permiso, que es que me llevaría al ministro a dar una vuelta, cogido de la mano, un día por un juzgado, un lunes o un martes cualquiera, ¿no? A que acompañe a la víctima o nos acompañe a nosotros y vea en las circunstancias y con las condiciones que tenemos que hacer nuestro trabajo, ya no por nosotros que somos profesionales, sino por ellas, ¿no? Fíjate que te estoy hablando incluso de un juzgado como el de Cartagena, que es un juzgado especializado, ¿vale? Con un juez especializado, de acuerdo, con un personal especializado, pero con unos medios absolutamente patéticos para aquello que se está haciendo. Es decir, no hay una sala especial en que cada víctima pueda situarse. Supone un esfuerzo tremendo por parte del juzgado, de los letrados y de las letradas, el hecho de que todos tenemos que poner de nuestra parte para que no se encuentren. Es decir, es un puro ejercicio de voluntarismo, no tiene ningún medio, ¿no? Entonces yo creo que el momento más importante, probablemente, pues seguro que hay otros muy importantes, pero desde luego un momento muy importante para la víctima es cuando decide dar el paso, denunciar, tiene que sentirse muy apoyada, y ya por fin cuando llega al juzgado, porque debe ser muy, muy complicado. Si ya para cualquier persona ir a un juzgado es complicadísimo, igual que para una persona que no sea abogado ir a un hospital, pues para una víctima de violencia de género, que generalmente va llena de miedos y que muchas veces ni siquiera es ella, porque su personalidad ha sido absorbida por otra persona, debe ser todavía muchísimo peor, ¿no? Entonces los medios ahí son muy importantes. Entonces a mí sí me gustaría hacer una llamada a la administración, ¿no? Para que se replantearan un poco ese dinero, ver un poquito dónde va, de qué manera se gasta, y en las cosas que yo entiendo que son más importantes en esta parte o en este trayecto, que es la asistencia psicológica, equipos psicosociales, en los juzgados, en instalaciones a los juzgados donde ellas puedan estar, en medios en el juzgado que le puedan asistir, como hemos dicho antes, más psicólogos, más equipos psicosociales, más tal, pues que gran parte de ese dinero que yo creo que se está invirtiendo en otros sitios dentro del ámbito de la violencia de género, y que creo que no ha dado resultados porque no conseguimos arreglar el problema, se inviertan donde yo creo que se deben de invertir, y precisamente es en el ámbito psicológico y judicial de la víctima, y en el segundo es el que nosotros vemos todos los días cuando hacemos guardias o simplemente cuando por nuestro trabajo nos toca. Simplemente quería hacer esa referencia o esa matización, nada más que añadir. Muchas gracias, Antonio. Vamos a hacer un poco un giro. Vamos a hablar, Eugenia, de los nuevos sistemas o los nuevos delitos de violencia de género, cómo se están encuadrando, ¿vale? Y luego me gustaría hacer un pequeño esfuerzo en explicar cómo son nuestras guardias de violencia, ¿vale? O cómo nos giramos o cómo actuamos, cómo vamos inmediatamente, pero eso después de Eugenia, ¿vale? Eugenia, tú, ¿qué enfoques o qué nuevos delitos de violencia de género puedes determinar que han empezado a surgir a raíz de las nuevas tecnologías, por ejemplo? Bueno, gracias, Fernando, por acompañarnos hoy a este debate tan interesante, y que entre todos pues habéis enriquecido de una manera extraordinaria. Yo sí quería hacer un poco un enfoque sobre unas formas de violencia que se están produciendo recientemente y que van quizás, la primera de ellas, conectada incluso con la crisis y con la situación en la que nos encontramos, que es lo que yo le denomino esta violencia económica, que es quizás mucho más sutil, ¿no?, que la forma típica de agresión, de amenaza, y que va mucho más allá del poderse acreditar, ¿no?, mediante pues, las pruebas oportunas y que son precisas para ello. Nos encontramos realmente en una serie de situaciones en las que quizás en un contexto de crisis de pareja el hombre lleva a cabo una serie de acciones y presiones que de manera analítica pues deben tratarse como una forma, como decía, de violencia económica contra la mujer, pues por su intención de socavar estas posibilidades de esta para salir adelante. Es una forma de violencia que es muy complicada de acreditar, que en los supuestos en los que yo me he encontrado, pues realmente te posiciona en una situación en la que
probar esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer que está siendo víctima de este marido que deja de pagar la pensión, que deja de pagar el crédito hipotecario para que la lancen de su domicilio, en el que convive con sus hijos y que por lo tanto no puede hacer frente a los diferentes gastos que se le van planteando, y más en esta situación de crisis en la que nos encontramos, está siendo bastante alarmante y para mí pues ha sido una de las situaciones en las que muchas clientas pues se están encontrando, ¿no? Luego, también, como bien decías, Guillermo, yo creo que es muy importante afrontar estas nuevas formas de violencia de género digital, ¿no? Que es una de las nuevas discriminaciones que están ocupando un lugar preeminente en las políticas de prevención y que, sin duda, pues los poderes públicos se lo están tomando también muy en serio, porque tenemos a estos colectivos vulnerables, que son las mujeres, niños y niñas, en los que hay un uso malintencionado en las redes sociales de Internet, pues como fórmula para atentar contra la intimidad y la privacidad de las mismas. Ha habido una proliferación extraordinaria de abusos sobre las mujeres por parte pues, de sus parejas, que de manera alarmante aprovechan los entornos virtuales para controlar, para anular, para infravalorar, para humillar a las mismas, y que yo creo que se han de cortar de raíz y que por lo tanto también exige un esfuerzo por parte de todos los colectivos en este sentido, poder detectar estas situaciones que se están produciendo y poderlas también exponer, ¿no? y denunciar de manera oportuna para que puedan ser condenadas también en la forma que se merece, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el planteamiento que yo hago, Willy, que yo creo que es importante también que estas nuevas fórmulas y que planteamientos que se están produciendo pues se puedan erradicar y atajar oportunamente. Pues sí, son nuevos delitos, nuevas formas de presión que son terribles. Fernando, me habías pedido la palabra. Que digo, en la misma línea que hablaba María Eugenia, yo creo que sí que hay una nueva realidad. Ahora hemos celebrado en día 24, os decía, de septiembre, unas jornadas sobre violencia de género de abogados y abogadas en el Consejo General de la Abogacía, y tenía precisamente como lema de las jornadas: protección a la víctima, nuevos escenarios, ¿no? Y no hay duda que nos encontramos ante escenarios muy diferentes, no solo por el tema de la pandemia, evidentemente de los escenarios que nos encontramos ahora a la realidad que teníamos hace un año no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es verdad que estos nuevos escenarios generan nuevas formas de violencia. La innovación tecnológica genera nuevas formas de violencia. El confinamiento en casa ha generado nuevas formas de violencia. Y ha sido una situación que hemos analizado desde el Consejo, especialmente durante el estado de alarma, analizando las asistencias que ha habido en los 83 colegios. Hemos visto que ha habido un descenso de las asistencias desde los colegios en el periodo de marzo a junio del 2020 respecto al 2019. ¿Y qué ocurre? ¿Que a menos asistencias menos violencia? Pues ni a menos asistencias menos violencia, ni a más asistencias más violencia, sino a menos asistencias menos denuncias. La realidad no tiene nada que ver con las asistencias, y sí que es posible que nos hayamos encontrado ante un escenario que es la violencia de la mujer confinada, que tiene más dificultades para salir, más dificultades para contar, más dificultades incluso con el condicionante de que muchas veces pensar, dice, bueno, y si me ponen una orden de alejamiento, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir él? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con las visitas? Bueno, vamos a esperar, vamos a ver si pasa. Y esto se ha vivido durante un estado de alarma que hemos vivido durante 3 meses en España, ¿no? Y que esperemos que no se repita esa situación para no volverlo a vivir. Pero sí ha habido un descenso de las asistencias. Y como nuevo escenario, hablando de la innovación tecnológica, me preocupa la innovación tecnológica que precisamente está en manos y quienes más utilizan la innovación tecnológica no son aquellos que parece que era el prototipo de maltratador machista ya de tiempos pretéritos, ¿no? Son los adolescentes y los jóvenes los que hoy, a través de las redes sociales, a través de bloquear o a través de hackear la cuenta de su pareja o a través de chantajear para que me des tus contraseñas, están llevando a cabo una violencia de género con 15, 16 o 17 años. Algo estamos haciendo mal a nivel educativo para que los mismos parámetros, pero con otros medios, da igual maltratar por el teléfono aquellos de rosca que maltratar utilizando
la tecnología más avanzada, ¿no? Pero estamos ante la misma realidad. ¿Y qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando en las familias para que nuestros adolescentes sigan teniendo las mismas conductas que tenían a lo mejor sus padres o sus abuelos, ¿no? Ahí queda ese punto que es el que siempre nos planteamos, ¿no? Que es la educación y la base donde tenemos que trabajar por la igualdad y como única manera de erradicar la violencia de género. Es que es curioso, esos delitos que vas diciendo son tan nuevos. Las nuevas tecnologías, el anonimato, lo vemos en Twitter cada vez que alguien se mete con otras personas, los famosos trolls que atacan despiadadamente a la gente. Y son totalmente impunes, o se sienten impunes. Y eso solo se puede defender con formación y explicación en los colegios desde muy prontito qué es lo que es un móvil y qué implicaciones tiene el usarlo bien o mal. No se está haciendo. A día de hoy no tenemos capacidad de reacción o no ha habido capacidad de reacción para atacar desde ese tipo de formación. O por lo menos yo no la he visto. Y es una de las cosas que estamos insistiendo mucho en los colegios de abogados. En Burgos hay un convenio para formar en delitos, para informar de lo que no pueden hacer en los colegios y a través de los jóvenes abogados. Es curioso. Y tiene mucho éxito. Empezó todo por unas peleas donde hubo fallecidos en la zona de fiesta, pero luego los abogados lo hemos ido adaptando a todos esos vídeos que se graban de sexo y luego se reparten y se reproducen por todos sitios, el meter a una amiga o a un amigo en una página de gays o lesbianas o de contactos o de lo que sea sin que tengan su conocimiento y dar traslado. O sea, se producen multitud de barbaridades que se consideran bromitas, pero que son realmente delitos de acoso, de violencia y que son muy duros. Inma, tú que sabes un poquito de tecnología, te doy pie porque seguro que quieres hacer algún tipo de aportación. Bueno, yo coincido un poco con Fernando en que efectivamente lo mismo son los delitos que se cometían por el teléfono de rosca que los que se cometen. Es cierto que las nuevas tecnologías han permitido, pueden tener más difusión o esa sensación que tú cuentas de impunidad o que puede tener más repercusión algunos hechos que para mí ya eran delictivos porque al final la base de todo esto siempre es la misma y la ha dicho Fernando al principio muy bien, la desigualdad, que es la base de la violencia de género. Nuevos delitos tecnológicos, evidentemente, incluso en el Código Penal hemos avanzado en ese sentido. Creo que se le está dando el tratamiento adecuado, pero creo que, como dijo Mar al principio también, y creo que todos hemos coincidido que si el problema de la base de la violencia de género es la educación en igualdad, lo que tenemos que incidir es en la educación en igualdad. Estamos, no sé si un poco negativos, porque a mí me gusta cuando hablamos de violencia de género criticar evidentemente lo que hacemos mal, pero también contarle mucho a las víctimas lo que hacemos bien y lo que hacemos muy bien para que ellas se sientan protegidas y se animen a denunciar. Entonces, en principio, en cuanto a educación en igualdad, en los colegios de abogados ha surgido en los últimos años, tenemos comisión de igualdad en casi todos los colegios. Nuestra comisión de igualdad en Cáceres el año pasado empezó un programa piloto que por desgracia hemos tenido que parar, pero que me parece fundamental. Los abogados y abogadas de Cáceres y de la comisión decidimos pues dar en institutos clases de educación en igualdad, talleres muy prácticos además, con un proyecto muy ambicioso, porque entendimos que era la forma de parar la violencia de género, ¿no? Sí es cierto, y la parte crítica es que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que todos conocemos, y también lo ha dicho Mar, nosotros los abogados gestionamos el fracaso de esa ley, todo lo que no ha funcionado. Esa ley incluye la educación en igualdad. ¿La estamos teniendo? Pues como dices bien, Guillermo, no. Como decía Antonio, esa parte de recursos que tenía que haber ido esa parte creo que es insuficiente porque no en todos los colegios o institutos, aunque en algunos los hay, se está haciendo esa parte de educación en igualdad. El retroceso en igualdad en los menores y los adolescentes, como ha dicho Fernando, nos lleva preocupando mucho tiempo. Yo recuerdo hace 2 años, en el curso de violencia de género de mi colegio, yo di precisamente una charla de menores y lo habíamos... además estaba Yolanda cuando la vimos en Vigo, el que dio el Consejo General de Abogacía ese año, y nos sorprendían mucho los datos porque decimos, es que los datos, tú preguntas y dices, los datos de violencia de género en menores son muy pequeños. No, mira, son muy bajos. No son muy bajos. Es que evidentemente, sí, en España la ley dice que para que sea un delito de violencia de género tiene que ser pareja es pareja, pues evidentemente con 15 años no siempre hay parejas es parejas, entonces tiene que ser menor que en mayores de edad. Esto es lógico.
Entonces hay que saber interpretar los datos. En esa charla yo ya decía, y como digo, lo estuvimos viendo en el curso del Consejo, que había un incremento del 80% de denuncias de menores en víctimas de violencia de género. O sea, tú cogías los datos de lo que había incrementado la violencia de género en mayores de edad y en menores de edad, y tú te encontrabas que era un 80% más. Realmente ese dato a mí me parecía abrumador y escandaloso, pero es que además era lo que veníamos detectando los abogados de violencia de género y los abogados de menores, que es otro de los problemas que además entiendo que hay y que nos encontramos a los abogados. Decías que cómo hacíamos las guardias. Pues yo siempre también hablo de que la ley del menor no está, o sea, cuando nos encontramos víctimas de violencia de género, que el agresor es un menor de edad, no es igual el procedimiento que en la ley integral de violencia de género. No tenemos, para mí, la celeridad que tendríamos que tener. Es cierto que en menores hay también medidas cautelares, pero uno de los problemas que yo también creo que nos encontramos es que los abogados especializados en violencia de género no siempre llevamos menores. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta en los colegios. Desde los cursos que hacemos de formación, nosotros, por ejemplo, en el de Cáceres, siempre intentamos meter temas de menores por eso, para que todos estemos formados. Y eso me llega a la parte positiva. Creo que debemos decirle a las víctimas que a pesar de las deficiencias del sistema o de la falta de recursos, la mayoría de los abogados y abogadas que estamos en los turnos de violencia de género, salvo alguna excepción, somos gente que estamos muy convencida de lo que hacemos. Creo que desde los colegios, a esos que no están concienciados, porque también existen, intentamos formarlos y concienciarlos, como decía Fernando, tenemos que estar educados en perspectiva de género y creernos lo que estamos haciendo. Creo que la mayoría no lo creemos. Desde luego, por lo que cobramos, no estamos en este turno. Entonces, al final, todos los medios y todas las dificultades que nos encontramos las salvamos. Hablábamos antes de no alejar la justicia del ciudadano y especialmente de las víctimas de violencia por la victimización secundaria. Creo que ya lo hemos comentado en algún programa, algo que no debemos hacer los abogados de violencia de género y que hacemos muchas veces. ¿Cuántas veces hemos llevado a las víctimas en nuestros coches? O hemos tenido que ir a recogerlas porque están en una situación económica complicada o están un poco aisladas y no tienen quien las lleve, porque esa es otra. Las víctimas de violencia de género, una de las características que tienen es que el agresor va reduciendo su espacio personal, pero también el social. Están alejadas muchas veces de la familia, no tienen amigos, las han aislado hasta tal punto que no tienen ni alguien que las lleve al juzgado, y los abogados de violencia de género cogemos nuestros coches y no vamos a por la víctima y no la llevamos. En comisaría, los espacios que hay, todo lo que nos hemos dicho que nos falta, lo salvamos como podemos con lo que decíamos, la calidad humana que tienen los abogados del turno de violencia de género, que creo que también es importante, que al final acabamos haciendo de abogados, de psicólogos, de todo a la vez. Entonces, creo que debemos también hablar de lo positivo, porque lo más importante en esto es que cuando todo lo demás ha fracasado, hay que denunciar, porque nuestra forma de protegerlas y de estar con un abogado es que tú pongas la denuncia. Entonces, creo que también tenemos que contar eso, la parte en la que los abogados dejamos todo eso. En cuanto a eso, además, creo que también, porque no solo hablamos para abogados, las víctimas tienen que saber cómo funciona nuestro turno de asistencia jurídica gratuita. Un abogado de justicia gratuita, el turno especial de violencia de género, lo que hace es asistirla en todos los procedimientos que lleve, con lo que intentamos evitar la victimización secundaria. O sea, una vez que tú tienes un abogado designado del turno de oficio de violencia de género, cualquier problema que tengas, ya sea civil, penal, social, laboral, que tú tengas, que tenga que ver o tenga relación con la violencia de género, vas a tener un solo abogado, con lo que no vas a tener que contar 1000 veces las cosas y siempre vas a estar acompañado. Creo que todo esto también es importante. Tiene razón Inma lo que decimos, por lo que cobramos ni por lo que sentimos, es por lo que trabajamos. Yo creo que vamos a ser muy optimistas, porque yo creo que todos los que llevamos muchos años en el turno recordamos o vemos a las mujeres que hemos defendido, y en su inmensa mayoría, al cabo de unos años, las vemos en una situación muchísimo mejor. Las vemos que han cambiado, que han sonreído de otra manera. Yo creo que eso también es gracias a los abogados del turno de oficio, y es un mérito que de alguna manera nos tenemos que adjudicar en parte. O sea, no digo que mucho, pero ese es nuestro trabajo y nos recompensa eso, aunque después de cada guardia salgamos diciendo que no queremos volver a estar, porque a mí me pasa todas las guardias, me quiero quitar del turno de violencia cada vez que tengo un asunto, porque me resultan durísimos.
cuando pasan 2 meses y vuelvo a otra guardia, vuelvo con la misma energía, y cuando veo lo que de alguna manera has conseguido respecto a una mujer, una orden de protección, unas medidas o incluso un internamiento en un centro penitenciario, y la has conseguido salvar de una situación, pues te sientes realmente completo o entiendes la función social de tu profesión, ¿no? Yolanda, yo creo que querías comentar algo sobre... Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Si es que poca discusión puede haber en este tema entre nosotros, lo tengo claro. Yo por pedir, efectivamente, sí que pediría más apoyo psicológico en las guardias. Y creo que la formación de los colegios de abogados y del Consejo a través de la subcomisión debe de ir más por el camino psicológico muchas veces que por el jurídico, porque quizás en el tema jurídico pues tampoco son tantos artículos. Evidentemente la jurisprudencia va cambiando, siempre hay que actualizarse y todo esto, pero creo que los abogados que nos enfrentamos día a día precisamente con esa mujer cuando llegamos a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil, en lo que fallamos muchas veces es en el aspecto psicológico de cómo afrontar, de cómo escuchar, de cómo atenderla correctamente. El jurídico nos lo sabemos evidentemente cómo plantear después una demanda de separación, de divorcio, unas medidas, lo que sea, pero para mí es fundamental saber cómo tratarlas, saber cómo escucharlas, saber cómo reforzarlas, saber cómo ellas se pueden sentir más seguras, y así evidentemente todo va a ir más fluido, porque también contarán más cosas en esa denuncia que si no, no contarían a lo mejor. Yo dos puntos más, Fernando, y te doy paso para el cierre. Uno, yo siempre he dicho, en Burgos nos hace falta trabajadores sociales que según salgan del juzgado les cojan de la mano y les digan, todo esto es lo que podemos hacer contigo, es decir, te podemos echar una mano en todo esto y te buscamos los psicólogos, te hacemos todo. Eso yo lo echo muchísimo de menos. Y luego voy a romper una lanza a favor de los fiscales especializados en violencia de género y de los jueces. Muchas veces nos quejamos del trato, pero sufrir en una ciudad como Burgos, y digo sufrir, 2, 3 asuntos de violencia de género, verlos, posiblemente encontrártelos en la puerta del colegio a los padres o en el gimnasio o donde sea, y tener que estar un día tras otro, y cuando a nosotros nos parece duro una guardia, ellos al día siguiente tienen otro día y otro día y otro día, y ven que hay gente que fallece y hay gente que tiene que ir a levantar los cuerpos. También quiero romper una lanza porque hay veces que su nivel de carga psicológica, su nivel de hastío, su nivel de dolor, muchas veces no lo podemos entender nosotros los abogados cuando llegamos allí. Y igual me miran luego mis compañeros mal, pero yo entiendo, y cuando lo he visto o les he visto sufrir de esa manera al hablar con ellos, también quiero romper una lanza porque para mí es un trabajo enormemente duro el que hacen, ¿no? Entonces, simplemente decirlo. Fernando, te doy pie si quieres para cerrar y así... Sí, bueno, yo creo que no podemos terminar, como decía Inma, de manera pesimista, ¿no? Tenemos que mirar, si estamos trabajando cada día por la erradicación de la violencia de género, y más pues en este día que se celebra el día 25 de noviembre, pues de manera especial es porque tenemos motivos para la esperanza, ¿no? Y motivos para creer que esto se puede superar. Quiero, lo habéis dicho, ¿no?, destacar el trabajo inmenso que miles de abogados y abogadas en cada colegio, en cada rincón de cada partido judicial están trabajando por la mejor defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Quizá algo desconocido para el conjunto de la sociedad, pero yo siempre digo que en un caso de violencia de género normalmente la cara del abogado o de la abogada es la primera cara amable sin uniforme que ve la víctima. La primera cara que ve es la del agresor, la siguiente posiblemente la de un agente de la policía uniformado, desde luego que con un trato exquisito la mayor parte de las veces, y que también quiero reconocer. La siguiente posiblemente sea una bata blanca en un centro hospitalario, en un centro de salud, pero cuando se encuentran ya con alguien sin uniforme, que solo le pregunta, que solo le mira a los ojos sin ninguna otra dimensión, es posiblemente la cara del abogado o de la abogada, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece tan determinante nuestro trabajo con las víctimas.
desde el Consejo y desde la subcomisión se están haciendo actuaciones, se han dado pasos importantes, se ha participado directamente con propuestas y trabajando en el Pacto de Estado contra la violencia de género, donde muchas propuestas que se han plasmado en ese pacto proceden de la abogacía, proceden de la subcomisión, pero a su vez recogiendo las propuestas de los colegios, que no es otra cosa que recoger el trabajo diario de los compañeros y las compañeras de cada colegio. Sí que tenemos motivos para la esperanza, ¿no? Y creo que es una tarea transversal la que tenemos entre manos. Trabajar por la igualdad desde las familias, desde la educación, desde las instituciones, desde los colegios, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo voy a recomendar 2 lecturas. A los abogados, la guía de buenas prácticas de abogados y abogadas de violencia de género que ha publicado hace 2 años el Consejo General de la Abogacía Española, la subcomisión. Y a los jueces, la guía de buenas prácticas que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial para la atención a víctimas de violencia de género. Si leemos esos 2 manuales e intentamos trabajar sobre ellos, posiblemente estemos dando muchos pasos. Nos quedan otros muchos por dar, pero esos 2 y un poquito de trabajo por la igualdad nos van a dar muchos motivos para la esperanza. Yo, con tu permiso, me cuelo y recomiendo un tercero para todos. Y además lo he recomendado muchas veces. Balanza de género, de Susana Gisbert. Me parece un libro que todos deberíamos leer porque es muy fácil de entender qué es la perspectiva de género en justicia. Aquí nos queremos colar todos. Le voy a dar paso a Mar también. Pero antes quiero decir, yo ya que aportamos, no me sé el título, pero ayer estuve escuchando en la radio antes de ayer una entrevista que les habían dado un premio, lo voy a localizar y lo pondremos en el post para que esté localizable, sobre la visibilidad de las mujeres maltratadas. Era un estudio sobre cada una de las mujeres fallecidas y las iban a contar su historia y las iban a poner cara y las iban a dar visibilidad para que la gente lo entendiese. Mar, que te dejo, a mi sevillana favorita, no te dejo, tienes que activar el micrófono, pero te doy pie. Ya está. Colones, que soy unos colones. No, ha estado muy bien traído a colación las 2 intervenciones, así que me uno, por supuesto. Además, el libro de Susana lo presentamos aquí en Sevilla, fue todo un éxito y merece la pena, de verdad que sí. En perspectiva de género es genial. Yo quiero destacar un poquito, ya terminando y concluyendo un poquito lo que decía Fernando y lo que decía Inma. No solamente tenemos que hablar de lo malo, también hay que hablar de lo bueno. Yo quiero destacar la grandísima vocación, yo creo que en todos los turnos específicos, pero en violencia, me da a mí que es un pelín más, la grandísima vocación que tienen todos nuestros compañeros, o sea, la gran sensibilización que tienen los letrados de violencia de género. A mí, de verdad, que me encanta. Me encanta cuando trabajo con los compañeros, que habrá excepciones, no te digo yo que no, porque las hay en todos lados, pero el abogado de violencia es que además yo entiendo que tiene que ser vocacional, porque es que si no lo es, no aguanta. O sea, de verdad que aquí jugamos con los sentimientos más bajos de las personas, como todo el penal, pero es que aquí además toca la parte más sensible, quiero yo, y la más íntima que puede tener una persona, su intimidad, su honor, su familia, o sea, la toca toda. Nuestros compañeros bien formados, porque además yo creo que estamos bien formados, aunque nos quede mucho por andar, son muy vocacionales, tan vocacionales que yo traigo aquí un problema que nos atañe a todos, y es que tan vocacionales somos que la mayoría de los partidos judiciales de toda España estamos haciendo las guardias gratuitamente. O sea, no es el Pacto de Estado, ni es el Ministerio de Justicia, ni es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que está aportando justicia gratuita a las víctimas. No, son los letrados día a día que hacen sus guardias y lo hacen de una manera gratuita. Eso hay que cambiarlo. Y lo tengo que dejar apuntado porque si no, reventaría. Y luego, respecto a lo que hemos hablado de las mujeres fallecidas, yo me vuelvo al principio. Acabas de traer a colación, Guillermo, el tema de las mujeres ya fallecidas, no a las lesiones. Ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente falla, que verdaderamente es un problema estructural. La mayoría de las víctimas fallecidas no tenían ni siquiera denuncia por violencia de género. Eso es un dato que tenemos que tener en grande. ¿Qué significa eso? Pues lo que dije al principio, con esto acabo. El sistema penal es el último recurso. Antes de nosotros tienen que actuar todos los resortes sociales y solo cuando ellos fallan
deberíamos de actuar nosotros. Cuando lo tengamos que hacer, pues que lo hagamos lo mejor posible, pero que tenemos que ser los últimos en intervenir. Pues muchísimas gracias, Mar. No sé si Fernando quieres añadir algo más o ya con el... Ya creo que hemos tenido ocasión de... Hombre, tendríamos para hablar mucho más tiempo, ¿no? Pero... Sí, como es un tema que nos encanta, yo creo que no hay forma de terminar. O sea, sí. Que sí, pues simplemente, oye, pues agradecerte muchísimo al haber estado hoy con nosotros, el habernos explicado todo de esta manera tan sencilla, pero tan interesante. Agradecer a Mar, a Yolanda, a Inma, a Eugenia y a Antonio, que han estado aquí con nosotros, y a JR. Y nada, pues nos despedimos y seguiremos yéndonos más a menudo. Muy bien. Pues agradecer a todos nuestros compañeros que han participado hoy del programa. Y sin más, nos vamos a despedir del mismo con un pequeño cuento de Suna Gisbert. Nuestro servicio a las mujeres maltratadas, nuestro servicio como abogados, como abogadas, en este turno de oficio de violencia de género, es muy importante. Es muy importante porque tiene muchos efectos positivos. Nosotros nos quedamos con lo malo porque llegamos en el peor momento de cada persona. El peor momento de esa mujer, que hay que socorrer, que hay que ayudar, que hay que acompañar. Pero muchas veces no somos conscientes de lo que hemos hecho y de lo que hemos ayudado. Esto va un poco para esos pequeños héroes de la concordia, para esas abogadas y esos abogados que están ahí, que lo dan todo en cada guardia. Sonrisas, se llama el cuento. Se levantaba sonriendo. Sonriendo pasaba el día. También se acostaba con una sonrisa. Le bastaba con mirar a su alrededor para saberse dichosa. Entre todas aquellas personas con las que convivía, ninguna le decía cada día lo inútil que era. Ninguna le advertía que si se iba, la mataría. Ninguna le empujaba y le decía que se había ganado cada golpe por su torpeza. Ellas ni siquiera sabían que algún día pasó por todo aquello. Ella ni siquiera sabía si algún día lo contaría.